cuando estaba yo en el se aventaban el brazo, ajá. Pero háganlo parejo, o sea, porque en principio todos aventaban parejo y se veía bien porque, bueno, lo visualicé de los dos lados y parecen las alas del fuego, ya rojas. Pero si de repente una, o sea, todas la levantan y la otra no, y todas la cierran y la otra solita se dispara. Entonces, para que sean todas parejitas, síganse. Y eso lo quitan uno del otro lado. Me recuerdan esa indicación nada más. Ya quedó.